Hola, mi nombre es María Zambrano y hoy les voy a hablar un poco sobre mi vida y mi libro Filosofía y Poesía. Nací en 1904 en Vélez, Málaga, en una época en la que la mujer no era aceptada como un igual, entonces no tenía los mismos privilegios que un hombre. Participé en distintos movimientos estudiantiles y cuando estalló la guerra me incorporé a las filas para colaborar. Al terminar la guerra de España fui invitada a Cuba. Regresé a España y después viajé a México. Viví en varios países como Cuba, Puerto Rico, Roma y Suiza. Impartí clases en varias universidades y regresé definitivamente a España en 1982. Recibí el premio Cervantes en 1988 y morí en Madrid en 1991. Mi papá siempre me llevó por el camino de la filosofía, aunque yo siempre me sentí más encadenada a las razones del amor. Decidí estudiar filosofía. En mi adolescencia alguien me preguntaba, a veces con compasión, a veces con ironía un tanto cruel, ¿y por qué va usted a estudiar filosofía? Porque no puedo dejar de hacerlo. Y en este libro he escrito, en aquel precioso otoño de 1939. El primer capítulo de este libro fue publicado en la revista Taller de mi desde entonces amigo y admirado Octavio Paz. Este libro nació en Morelia, Michoacán, y fue hecho como homenaje a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. En este abordo la relación entre pensamiento filosófico y poesía a lo largo de la historia cultural de Occidente, empezando desde Grecia. Todo empezó cuando Platón condenó a la poesía en su escrito a la República. Entonces el hombre buscó refugio en algo, en alguien, en Dios. Después llega Nietzsche y dice que Dios ha muerto, y entonces el hombre se siente perdido de nuevo. Para mí el ser humano no es un sujeto cartesiano, sino un hombre organismo que construye a partir de la ruina del anhelo, de la avidez, de la esperanza originaria. Yo creo que poesía y pensamiento son dos formas insuficientes y que se nos antojan dos mitades del hombre, el filósofo y el poeta. En la poesía encontramos directamente al hombre, concreto, individual. En la filosofía al hombre en su historia universal, en su querer ser. La poesía es encuentro, don, hallazgo por gracia. La filosofía busca requerimiento guiado por un método. ¿No será posible que algún día afortunado la poesía recoja todo lo que la filosofía sabe, todo lo que aprendió en su alejamiento y su duda, para fijar lúcidamente y para todo su sueño? La filosofía ha buscado conquista del saber por el medio de la abstracción, desprendiéndose de lo real para encontrar lo verdadero, lo transparente, mientras que el poeta se aferra a las cosas, a las apariencias, buscando esa verdad a través del delirio de la revelación, la embriaguez, la carne y otras formas que la filosofía huye. Y es en la búsqueda de coincidencias entre una y otra que yo sembré la razón poética. Bueno, las bases de la razón poética. Hice un repaso histórico entre pensamiento y poesía, explicando que ambas llegan a abrazarse en algunos momentos, como sucede a partir del del romanticismo literario, con autores como Víctor Hugo, Novalis, Hölderlin, que comienzan a poner conciencia en sus poemas. Posteriormente, Charles Baudelaire convierte la inspiración en trabajo, lo que no supone negar dicha inspiración, sino emplear en oficio lo que antes se empleaba en evasión, otorgando así mayor conciencia aún a la poesía. Stefan Mallarmé, que no haya con qué comparar su poesía, sintiendo la diferencia entre palabra poética y la del lenguaje de la vida y la ciencia, porque en poesía las cosas están por ausencia, y esa esencia necesita una definición, naciendo así el problema filosófico. En este camino de la poesía consciente juegan un papel decisivo otros autores como Paul Valéry, en el que exactitud y estilo invocan a lo contrario del sueño, pero este no deja de estar presente en su poesía, porque por primera vez se hace el esfuerzo consciente de expresar ese sueño. Es así como el poeta va adquiriendo cada vez más conciencia para exponer su delirio, y separa su poesía misma del poema, lo mismo que hace el filósofo con las ideas. La poesía es algo ideal, una esencia unitaria, un problema filosófico, asemejándose al pensamiento. Y hasta cabe ya empezar a hablar de un método poético. Pero quizás solo por el hecho de que la poesía ya se sitúe
paralelamente al pensamiento, hace pensar que ha dejado de ser fiel a sí misma precisamente por intentar serlo. La poesía, al sufrir el martirio de la lucidez, se aproxima a la razón. Concluí. Y puede que esa unión soñada entre ambas no sea del todo posible y siga sin haber reintegración, porque quien está tocado por la poesía no puede renunciar a ella, diciéndose exclusivamente por la filosofía, y quien apostó por esa quizá ya no pueda volver atrás.